En Apocalipsis capítulo 22. Gloria a Jesús. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Esta noche? Apocalipsis capítulo 22. Gloria a tu nombre para siempre. 22 y vamos a comenzar de los versículos 6 en adelante. Gloria a Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 en adelante. Y cuando lo tengan, amados, con una bien grande. Apocalipsis es el ultimito libro de la Biblia, el último capítulo de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 22, 6. ¿Lo tienen, amados? Gloria a Jesús. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Amén? El versículo 10 nuevamente. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oremos, amados. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en medio nuestro en esta noche. Señor, necesitamos, amado hermano, si usted necesita que Dios le hable, si usted quiere, amén, que Dios habla a su vida, Dios habla a su corazón, habla a su mente, y pídale a Dios que ministre a lo más profundo de nuestra vida en esta noche. Señor, Señor, delante de ti estamos, de nuestro corazón, Señor. Te adoramos, Señor, tú conoces lo que en eso forma, Señor. Tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro pensar. Tu palabra, necesitamos pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, permite que Señor, esta palabra, de que podamos tener oídos de discípulo, Dios, de que podamos, Señor, darle, Señor, prioridad a tu palabra, oh Dios. Que no solo la oigamos, sino que la podamos poner por obra como en ella dice, oh Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ministra, Señor, a nuestra vida en esta tarde. Por medio de tu palabra, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. El tema, amados hermanos, a estas palabras es
tiempo de decisión. Amén. Dígalo conmigo, es tiempo de decisión. Cuando miramos, amados hermanos, el libro de Apocalipsis, anteriormente hemos hablado sobre esto. Cuando miramos el libro de Apocalipsis, amén, el libro de Apocalipsis, escúcheme lo que voy a decir. Para el creyente no son necesariamente buenas noticias, pero para el cristiano sí. Repito, cuando leemos el libro de Apocalipsis, para el creyente no es necesariamente buenas noticias, pero para el cristiano sí. Amén. Y nótese la distinción que estoy haciendo entre creyentes y cristianos. ¿Dicen amén? Amén. Hay una gran diferencia en lo que es un creyente y lo que es un cristiano. Porque un creyente es uno que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cree que Él murió en la cruz del Calvario. Cree que Él resucitó de los muertos. Cree que algún día, según lo que la Biblia ha dicho, Él va a regresar. Pero con creer, amados hermanos, no es suficiente, a no ser que lo que nosotros creamos lo exterioricemos en nuestra vida práctica y en nuestro diario vivir. Amén. Dice amén alguien en esta noche. Por eso hay una gran diferencia entre solo creer en Dios y ser seguidor de Jesucristo. Tener a Cristo como dueño y Señor y Dios de su vida. Porque el que cree, amados hermanos, se limita a llenar su mente y su cerebro de conocimiento intelectual. Pero el que sigue y guarda las cosas que la palabra de Dios dice, busca y está siempre tras la presencia de aquel que escribió el libro. Amén. ¿Alguien dice amén en esta tarde, amados? Por eso es importante entender, amados hermanos, que cuando hablamos de Apocalipsis, si el libro de Apocalipsis lo deja preocupado, entonces, amén, el deseo de Dios para tu vida es que no te deje preocupado, sino que usted pueda ser un discípulo, un seguidor que guarde los mandamientos, los estatutos de la palabra de Dios, los ponga por obra, busque la santidad de tu vida y un acercamiento a Cristo que te lleve no solo a influenciar tu intelecto, sino transformar tu vida entera. Dice amén, amado hermano, esta noche. Por eso es importante el libro de Apocalipsis. Debería el libro de Apocalipsis traer regocijo a todo cristiano. ¿Por qué razón? Porque el libro de Apocalipsis, mire esto, es el desenlace final de la autoridad de Dios sobre Satanás. Apocalipsis capítulo 12. Amén. El desenlace final entre la autoridad de Dios sobre Satanás. La culminación, el fin de la maldad y el pecado. La manifestación conclusiva de la soberanía de Dios, no solo sobre Satanás, sino sobre todos los reinos del mundo. De manera que cuando miramos Apocalipsis, estamos viendo que Dios es soberano sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la humanidad. Dicen amén, amados hermanos. Ahora, también en el libro de Apocalipsis vemos el señorío de Cristo sobre su amada iglesia, a quien Él compró con su preciosa sangre. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, amados hermanos, y aún el capítulo 1, vamos a ver, amados hermanos, que Cristo es el soberano sobre la iglesia, que Él anda entre medio de la iglesia de Jesucristo, entre medio, dice Apocalipsis capítulo 1, entre medio de los 7 candeleros de oro que representan las iglesias. Y en Apocalipsis, Cristo demuestra que Él es el dueño y el Señor de la institución que Él mismo creó, que es su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es un libro del cumplimiento óptimo, escuche, óptimo de las promesas de Dios al cristiano que ha sido fiel, como resultado de ¿qué? De la salvación que Él pagó con su sangre. ¿Ven? De la salvación que Él compró con su sangre.
es una advertencia solemne y amorosa a todos los que rechazan y menosprecian la oferta de salvación. Es un libro, escuche esto, que evoca, trae a la mente el privilegio de la adoración y alabanza continua a través de ¿qué? De la persona de Jesucristo. De manera que el que mira Apocalipsis, amados hermanos, y contempla la escena del cielo y los 24 ancianos, amén, y lo que existe en la presencia de Cristo allá en el cielo, sabe que el libro de Apocalipsis es un libro de adoración completa. Amén. Es un libro de adoración. Y esto siempre, amados hermanos, me inquieta sobre la iglesia. Porque la iglesia no puede adorar en el templo, porque está esperando que un día vaya al cielo para adorar en el cielo. Amén. ¿Verdad que sí, amados hermanos? El que no puede adorar aquí, porque no reconoce la soberanía, el señorío, la santidad y el poder de Jesucristo, no puede adorar en ningún lado. Amén, aleluya. Amén. Y esto nos vemos en el libro de Apocalipsis. Tanto así que dice la Biblia que cuando Él se levanta, Él está en su trono, los 24 ancianos se despojan de lo que es su gloria, toman sus coronas, la tiran al piso, al pie del que está sentado en el trono, y constantemente están adorando y alabando al Rey que se merece toda gloria, toda honra. Yo no sé si habrá alguien aquí que piensa que Cristo se merece toda alabanza, toda gloria, toda honra y toda gloria. Cuando vemos, amados hermanos, el libro de Apocalipsis, hay otra forma de llamar Apocalipsis y es revelación. Revelación. ¿Por qué razón? Porque el libro de Apocalipsis descubre lo que Dios tiene reservado para los últimos tiempos. Amén. Descubre, ¿verdad que sí? Se levanta el velo de lo que Dios tiene reservado en los últimos tiempos. Así que vemos en Apocalipsis 7 revelaciones audiovisuales y auditivas que recibe el apóstol Juan. 7 visiones en la cual en esas visiones Dios manifiesta y descubre el plan presente y el plan futuro de la iglesia y de la humanidad. Amén. ¿Estamos claros, amados hermanos? Ahora, es por eso que a Dios le plugo escoger a Juan el apóstol para que fuese la persona que escribiera y detallara la gran revelación que Dios le da a Juan. Y Dios le dice a Juan, Cristo, le dice a Juan en el capítulo 1, versículo 19, dice, escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son, y escribe las cosas que han de ser después de esta. Vemos aquí que Cristo instruye a Juan a describir y escribir sobre qué 3 facetas que vemos en el libro de Apocalipsis. Y esto es importante, amado hermano. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 1 Cristo se presenta a Juan. Escúcheme. Cristo se presenta a Juan y le dice, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el que era, el que es, y después dice, el que ha de venir. Y cuando Juan se torna para ver quién era el que hablaba, ve una descripción de Jesucristo que enseña, amados hermanos, que este Cristo que un día va a venir, no viene como vino hace 2000 años. ¿Cómo lo ve? Con ojos como llamas de fuego, con un vestido que llegaba hasta el piso, blanco, amén. Lo ve con un pelo, amados hermanos, blanco. Lo ve con sus pies como un bronce refulgente y que en sus manos tenía una espada de fuego. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Que él está escribiendo las cosas que son. Amén. Las cosas que él había visto. Apocalipsis capítulo 1. Pero después le dice, escribe las cosas que son. Y cuando miramos capítulo 2 y capítulo 3, las cosas que son, amén, Juan está escribiendo en estos 2 capítulos las cosas que son, en otras palabras, el estado de la iglesia en la actualidad. Amén.
Miren esto, el estado de la iglesia en la actualidad. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 2 y el capítulo 3, donde él describe las cosas que son, él está dando un mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y él está diciendo, amados hermanos, escribe las cosas que son. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad en la iglesia? Yo quiero que usted entienda, amado hermano, en esta noche, que Cristo, solamente Cristo, conoce la autenticidad de este grupo. Amén. 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 Nosotros podemos adorar, cantar, amén, testificar, predicar, pero Cristo a cada iglesia, amén, al que le da a Juan una grande revelación de las cosas que son, Cristo a cada iglesia le menciona las prácticas externas de la iglesia. Yo he visto tu prueba, yo he visto tu dolor, yo sé que no niegas tu fe. Pero él dice, pero yo conozco aún más allá de las cosas que se pueden ver a simple vista. Y a cada iglesia Cristo le dice, yo conozco tus obras. Amén. Yo conozco tus obras. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque Dios ve más allá de la escenografía externa de esta iglesia. Y Dios conoce mi corazón. Dios conoce su corazón. Dios conoce el corazón de aquellos que trabajan y sirven en esta obra. Y nadie puede convencer a Dios de otra cosa que Dios no esté viendo. Amén. Amén. Dios solamente sabe cuántos adoran a Dios. Amén. Y después dice, escribe las cosas que serán después de esta. Capítulo 1, la revelación de Cristo. Capítulo 2 y 3, las cosas que son. La revelación de Cristo del estado espiritual de la iglesia. Pero cuando Cristo le dice, escribe también las cosas que vendrán después de esta, está diciendo que ahora Juan va a recibir una revelación de parte de Cristo de qué va a suceder cuando ya la iglesia no esté presente. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Cuando ya la iglesia no esté presente. Ahora, cuando miramos el capítulo 22, amados hermanos, es el epílogo del libro entero de Apocalipsis. Amén. Está el prólogo. Al final, al principio, donde hay una introducción, ¿verdad que sí? Yo, Juan, a las iglesias que están en Asia, paz y gracias sean a cada uno de vosotros. Esa es la presentación. Y Cristo en la presentación dice, yo soy el alfa y el omega, el que una vez estuve muerto, pero ahora yo vivo por los siglos de los siglos. Qué linda presentación, ¿verdad que sí? Pero en el final, en el capítulo 22, que es el epílogo, la conclusión final, amados hermanos, aleluya, del libro de Apocalipsis, Cristo vuelve y dice, yo soy el alfa y yo soy el omega, es el principio y el fin. En otras palabras, yo, amados hermanos, tengo completa autoridad y dominio sobre todas las cosas que suceden, desde el principio hasta el final. Dice amén. Desde el principio hasta el final. Y aquí en el capítulo 2 vemos aquí una buena despedida. Ya todas las revelaciones habían sido dadas. Todas las revelaciones habían sido dadas. Ya Juan en el capítulo 22 había escrito todas las visiones, había escrito todas las revelaciones que Dios le había permitido dar. Todo lo que, amén, Dios le había dado para que él escribiera, ya lo había escrito y ahora viene la despedida. Ahora viene la despedida. Y es interesante, vamos a ver, porque estudiando yo este capítulo, en este capítulo, en la despedida participan varias personas. Participa Juan, participa el ángel que Dios puso para que manifestara a Juan todas las cosas que Cristo quería que él viera. Participa el mismo Cristo, que es el centro y la persona principal de todo el libro. Participa el Espíritu Santo. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y también la iglesia tiene algo que decir en este capítulo. La iglesia tiene algo que decir en este capítulo. Así que es un capítulo bien interesante. Ahora, después de todas las revelaciones que Dios, amén, que Cristo da a Juan, ahora Cristo está
sellando y confirmando la autenticidad de lo que Él ha revelado al apóstol Juan. Escúcheme bien, amados, porque esto es sumamente importante. Cristo está confirmando, amados hermanos, y mostrándole a Juan que Cristo era la naturaleza de la revelación divina. Que Él había inspirado a Juan y le había mostrado la visión y había hablado con Juan. Porque Cristo, amados hermanos, es fiel y verdadero. Y vamos a ver esta frase de fiel y verdadero a través de todo el libro de Apocalipsis. Y mira lo que dice el versículo 6. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, mira lo que dice aquí, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. El Dios de los espíritus de los profetas. Repita esto conmigo. El Dios de los espíritus de los profetas. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Yo soy el que tengo control y uso a los profetas solo cuando yo le doy el mensaje. Aleluya. Amén. ¿Y por qué esto es importante? Porque si hay algún reto para la iglesia hoy, escúcheme, es que hay muchas personas que alegan haber recibido de parte de Dios una palabra, una visión, una revelación, amados hermanos, y muchas veces esa revelación y esa palabra, esa visión es ajeno a lo que está escrito aquí. Amén. Y si eso es importante, amados hermanos, es al final del libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque Juan no soñó la revelación. No fue un sueño que está teniendo Juan, la cual después él interpreta. No, Señor, es una revelación directa que le da Dios a Juan, tanto auditiva como visual. Y después Dios confirma diciendo, yo soy el fiel y yo soy el verdadero. Amén. Y esto es importante, ¿por qué razón? Porque hay muchas desviaciones de personas que reclaman haber tenido una revelación. Y como usan el nombre de Dios, Dios me dijo anoche, Dios me habló ayer, tuve una revelación. La gente muchas veces se intimida de que la persona haya usado Dios me dijo y teme tan siquiera cuestionar la fuente por donde vino la palabra que la persona da. Amén. Por eso dice aquí, Dios el que tiene controlado el espíritu del profeta. Y esto es sumamente importante. Y escuche, dice Cristo que Él es el fiel y verdadero. A la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, versículo 14, Él dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. En el capítulo 19, versículo 1, Cristo santificando la autenticidad de la revelación que está teniendo Juan. Dice, Juan lo ve montado sobre un caballo y el que lo montaba se llamaba como, amados hermanos, fiel y verdadero. Porque cuando Dios habla, cuando Dios da y cuando Dios revela, amados hermanos, no hay duda ni sombra de variación respecto a la autenticidad del mensaje de Dios. Por eso nunca, amados hermanos, y yo les pido por favor, con todo mi corazón, siempre cuestione lo que oye. Amén. Todo el tiempo, aunque lo haya dicho yo. Siempre cuestione lo que oye. No escuche toda fuente. ¿Por qué razón? Porque la única fuente para corroborar la autenticidad de lo que Dios ha dicho está única y exclusivamente en su palabra. Amén. Y no en el sentir de los hombres. Amén. No en el sentir de los hombres. Yo puedo tener muchos sentires. Amén. Yo puedo sentir de todo. ¿Verdad que sí? Pero la palabra de Dios, amén, la revelación divina no tiene que ver con cómo yo me sienta, ni lo que yo sienta, ni lo que yo vea, sino lo que Dios ha dicho. Amén. Dice amén a alguien en esta tarde.
importante. Ahora, tan cierta es la palabra de Dios, fiel y verdadera, como lo es la aproximación de los eventos que Cristo a través de la revelación a Juan describe. Aleluya. Tan cierto es la palabra de Cristo como lo es la aproximación de lo que va a venir. Dice amén alguien. Amén. Por eso Cristo en el capítulo 7 dice, el versículo 7 dice, he aquí yo vengo pronto. En el versículo 12 del mismo capítulo, y esta es la despedida, vuelve y dice, he aquí yo vuelvo pronto. Y en el versículo 20 dice, porque el tiempo está próximo. En otras palabras, amados hermanos, Cristo, que certifica la autenticidad de la revelación, está diciendo, no solo yo describí todo lo que va a suceder, todo lo que va a acontecer, sino que yo les estoy diciendo a la iglesia, que lo que va a suceder, lo que está escrito en Apocalipsis, se está cumpliendo ya. Dice amén alguien, se está cumpliendo ya y está cerca por consumarse el plan eterno de Dios para tu vida y para el mundo también. Amén. Y esto es importante que nosotros, amados hermanos, atendamos esto. En el capítulo 10, versículo 6, dice la Biblia que Cristo dice, juró por el cielo y la tierra que el tiempo no sería más. Que el tiempo no sería más. De manera, amados hermanos, que es importante que nosotros vivamos una vida cristiana entendiendo los tiempos y viviendo en acorde con los tiempos. Amén. Listen to me close, guys. Listen to me. Viviendo una vida cristiana entendiendo los tiempos y viviendo en acorde con los tiempos. Pablo no es como el hermano Ríos, ni como la mayoría de los que están aquí. Pablo podía estar sin casarse. Right? Ese es Pablo. Dios bendiga a Pablo. Bueno, ya está en su presencia, ¿no? Dios bendiga a Pablo. Eso es un asunto de él. Él inclusive recomienda y dice, mira, ¿sabes qué? Ni batalles con eso. Es mejor estar solo. Es mejor estar solo. ¿Para qué? Para dedicarme de lleno a la obra y el servicio de Dios. Amén. Pablo, good for you. I can't. I had to be married. Amén. Yo me tuve que casar y por ahí digo un amén. ¿Amén a alguien más? Amén. Hay varios aménes, ¿verdad que sí? Ustedes están casados, ¿por qué? Porque ustedes, amados hermanos, necesitaban una esposa, ¿verdad que sí? Y miren cómo nosotros somos como seres humanos. Nosotros nos casamos, ¿verdad que sí? Y tratamos de incorporar concienzudamente nuestra responsabilidad hacia Dios y nuestra responsabilidad en el matrimonio de la misma forma. Ahora, Pablo, hablando sobre este tópico, dice algo interesante que yo quiero leer, amados hermanos, en 1 Corintios 7, 29 al 31. Pero yo quiero que usted me oiga bien. Escúcheme bien, porque este mensaje inicialmente va a incomodar a las damas. Dicen amén, hermanas. ¿Están listas para oírlos objetivamente? Vamos a leer este momentito. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, 29. Dice, pero esto digo, hermanos, 1 Corintios 7, 29, que el tiempo es corto. ¿Cuántos saben que el tiempo es corto? ¿Verdad? El tiempo es corto. Mira lo que, escúchame bien. Resta pues que los que tienen esposa sean como no la tuviesen. Hold up, take it easy. Vamos a explicar esto ya mismo. ¿Ok? Que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo
como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Míreme bien, hermana, míreme, usted necesita ser redimida de este pasaje. Míreme un momentito. Este pasaje tiene un aspecto de interpretación bíblica que es importante que nosotros entendamos, que es lo absoluto por lo relativo, lo cual significa que hace una aseveración concreta. Hace una aseveración concreta, pero para dar un mensaje que es relativo. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque ya yo estoy casado. Y usted también, ¿verdad que sí, amados hermanos? Ya estamos casados. Ahora, miren lo que quiere decir el texto cuando dice: los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Cristo viene pronto. El tiempo está corto. Y Él precave a los creyentes de no dejar que ninguna relación les estorbe en su relación con Cristo. Dice amén a alguien, amados hermanos. Que ninguna relación los estorbe en su relación con Cristo. ¿Por qué razón? Porque hay ocasiones que relaciones que tenemos de esposa o esposo, familiar, ¿verdad que sí?, pueden causar que nosotros, en lugar de ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, amén, tratamos de complacer a la persona, infringiendo y quebrantando el principio divino. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Amén. No que usted no cuida a su esposa, no que usted, no, mira, mi hija, la Biblia dice que tenga esposa como si no la tuviera, así que tú te las arreglas. No, eso no es lo que está diciendo el texto, pero está diciendo: cuidado con las relaciones que te apartan de Dios, porque nadie te puede apartar de Dios. Dicen amén. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Y cuando dice los que lloran como si no llorasen, significa que no permita que las circunstancias que causen dolor te mantengan en ese patrón. ¿Me explico, amados hermanos? Que las cosas que te causan dolor no te mantengan en un patrón donde tú solo sientes dolor, sientes tristeza, estás amargado, no puedes orar, no puedes buscar a Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el enemigo sabe cuál es tu reacción en medio de ciertas circunstancias y entiende que si él mantiene a usted en ciertas circunstancias que te afligen, tú no vas a poder buscar de Dios como él desea. Por eso es importante que nosotros entendamos que a pesar de las tribulaciones, a pesar del dolor, a pesar de la prueba, Cristo viene pronto y yo tengo una responsabilidad con Cristo. Amén. Dice amén alguien. Amén. Tenemos una responsabilidad en cuanto a nuestra vida espiritual. Y dice, los que se alegran como si no se alegrasen. En otras palabras, no deje que la constante celebración de algo te distraiga del enfoque espiritual. ¿Por qué razón? Hay personas que obtienen victoria en una área de la vida y ahora comienza a celebrar solo esa victoria, ignora que hay un enemigo ya preparando otro ataque. Amén. ¿Cierto? Amén. Ignora, amados hermanos, que el enemigo, mientras tú estás allá, chijá, se cayeron los muros, chijá, se cayeron los muros. Amén. Hay un enemigo dentro de Canaán que ya está siendo preparado para tu próximo ataque. Y muchas veces la iglesia, los creyentes, pasan mucho tiempo celebrando sus victorias y pierden de enfoque la responsabilidad espiritual que tienen delante de Dios. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios esta tarde? Amén. Dice, los que compran como si no poseyesen. Otras palabras, cuidado, no te enredes en los negocios de la vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con el fin de agradar a quién, aquel que lo tomó como por soldado. Cuando muchas veces Dios nos bendice y Dios nos prospera, nos tornamos dueño y poseedor de todas las bendiciones, ignoramos la realidad, y es que aunque las cosas materiales bendicen nuestra vida, esas siempre son efímeras. Amén. Eso no dura mucho tiempo, dicen amén. Pero lo que sí dura es estar en la presencia de
Dios, amados hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia del mundo pasa. En otras palabras, Pablo dice, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Y este versículo parece que está ajeno de nosotros. Pero si nosotros evaluamos nuestra vida, nosotros disfrutamos, nos alegramos, lloramos, sufrimos, tenemos relaciones. Y todo eso nos está impidiendo nosotros estar listos para la venida de Cristo. Amén. ¿Cuántos adoran? Amén. Cristo vendrá, dice amén, y no tardará. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, dice, vendrá y no tardará. No tengamos, amados hermanos, por tardanza la venida de Cristo. No tengamos por tardanza la venida de Cristo. Dice amén. Esto es importante. ¿Por qué razón, amados hermanos? Vamos a ser honestos. Yo le voy a hacer esta pregunta. Evalúe su vida en los últimos meses y contéstese usted mismo si el patrón, tu agenda personal, tus quehaceres, tu vida espiritual, tu servicio a Dios es de uno que lo está esperando. No me lo conteste a mí, porque yo también tengo que hacerme la misma pregunta. Solo evalúa tu vida y contéstese usted mismo si esa vida es de alguien que está esperando que Cristo venga. Evalúe esa vida. Amén. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan aquí, amados hermanos, al arrepentimiento. Y en el versículo 6 del capítulo 22 de Apocalipsis, Él dice, bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Y aquí Cristo está enfatizando algo que es sumamente importante. Miren esto conmigo. Primero, Él está enfatizando la responsabilidad individual de cada cristiano. Mira cómo lo dice. No dice bienaventurados los que guardan. It's not saying that. No está diciendo bienaventurados los que guardan. Está diciendo bienaventurado él, hablando del singular, de una persona, de un individuo, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Escúcheme bien, joven amado, porque mami sirva al Señor no significa que ya tu vida está lista. Amén. Jóvenes, porque papi viene a la iglesia no significa que tu vida está lista. ¿Por qué razón? Porque aquí Cristo dice, bienaventurado el que tu salvación es individual. Dice amén. Tu salvación es individual. Yo una vez tendré que darle a Dios cuenta y razón de mi propia vida. Y yo no puedo decir, es que mi papá me trató así. Es que mi mamá no me hizo esto. Es que me faltó esto. ¿Por qué? Porque cada uno es responsable ante Dios. Y aquí Cristo está enfatizando la responsabilidad individual de cada cristiano. Escúcheme, amado hermano. Muchos de nosotros siempre tenemos una buena razón para no hacer lo que Dios espera que tú hagas. We always have a good reason not to do it. Si Dios quiere que tú le sirvas, there's always a reason why you can't. Si Dios quiere que tú le busques, siempre hay una excusa y un pretexto. Si yo le dijera a los hermanos, el viernes, hermano Enoch va a traer un sobre y en cada sobre va a haber un cheque escrito para cada hermano de $500 y hacemos el anuncio 3 meses atrás, sin tirar los anuncios acá, sino que hace 3 meses anunciamos que el viernes 6 de marzo va a haber una repartición de $500. No va a haber lluvia, no va a haber diablo, no va a haber circunstancia, no van a haber pruebas, no van a haber problemas, no van a haber circunstancias que te impida venir a recoger tu cheque. Pero cuando se trata de buscar de Dios, yes, we have a good reason. Yo me voy el miércoles, así que si usted se enoja, enójense con los que se quedan aquí por la semana que viene. Amén. Siempre buscamos una excusa y un pretexto para no
hermanos, Dios busca, amados hermanos, y enfatiza la responsabilidad individual. ¿Cuántos adoran a Dios? Y otra cosa que el Dios, que Cristo quiere decir cuando dice, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, es la necesidad, mire esto, la necesidad de acatar y no atacar el mensaje. Parece que dije lo mismo. La necesidad de acatar y no atacar el mensaje. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que nadie quiere hablar es de los juicios de Dios. Amén. Amén. Entonces, hay una tendencia a atacar las palabras del libro de la profecía en lugar de acatarlas, de ponerlas por obras, de recibirlas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguien que pueda decir amén en esta tarde, amados hermanos? ¿Okay? Y esto es importante. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque muchas veces negamos la necesidad de nosotros hablar de los últimos tiempos. Nadie quiere hablar de eso. Inclusive nos burlamos cuando otros lo hacen. Amén. Gloria al Señor. Pero Cristo dice, bienaventurados el que guarda las profecías de este libro. Dísame alguien, amados hermanos. Y esto es bien importante. Ahora, nosotros como fieles discípulos de Cristo, yo como ministro de Jesucristo, usted como siervo del Señor, tiene, escúcheme que, amén, lo que digo esta noche, tiene que, hablando del amor de Cristo, incluir el libro de Apocalipsis. Amén. Hablando del amor de Cristo, incluir el libro de Apocalipsis. Ustedes tienen hijos. Si usted ve un hijo ahogándose en el agua, usted dice, bueno, mi hijo, yo te quiero, pero la salvación es individual, arréglate como tú puedas. ¿Do you? No, mi hijo, mira, ya mi vida está segura. Pero papi, no, mi hijo, ya estoy bien, yo estoy listo. ¿Cómo está tu vida espiritual? Y el pobrecito ahogándose. ¿Verdad que sí? Yo tuve el privilegio de que mi hijo me salvara y mi hija, de yo casi naufragar en alta mar, ¿verdad? Ellos no me dejaron, bueno, sí me dejaron solo. Después vamos a hablar de eso. Pero cuando un padre ve a un hijo naufragando, hundiéndose, le tira el salvavidas. Y cuando nosotros, amados hermanos, amén, hablamos al mundo y hablamos a la iglesia respecto a lo que la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, le estamos tirando un salvavidas. En otras palabras, amén, el destino eterno es el juicio para todo el mundo, pero aquí está el salvavidas. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para salvarte y no tienes que perecer, no tienes que morir. ¿Por qué? Porque Él murió para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Pero para esto hay que incluir el libro de Apocalipsis. Dice amén alguien. Amén. Hay que incluir este libro. Amén. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la cual Dios manifiesta su amor, advirtiendo, ¿verdad que sí? Precaviendo a los que necesitan escuchar este mensaje. El que está esperando a Cristo vive, escúcheme, vive guardando su palabra. Dice amén alguien en esta noche. Vive guardando su palabra, constantemente reflexionando y evaluando su estado espiritual. Vive esperando su venida y haciendo como fiel discípulo la voluntad de Dios. Haciendo como fiel discípulo la voluntad de Dios. Miren lo que dice Lucas 12:35 en adelante. Si lo puede buscar conmigo, amado hermano, búsquelo y márquelo en su Biblia y no se olvide de este texto. Lucas 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Mire esto: bienaventurados aquellos siervos a las cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo
que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, se los hallare así. Bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el Padre a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. En otras palabras, siempre a la expectativa todo el tiempo y todo el tiempo estando listos. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y yo, amado hermano, y esto es una exhortación que Dios quiere darnos en esta noche. Estás esperando la venida de Cristo. ¿Cuál es el patrón de conducta y cuáles son las actividades que llenan tu itinerario lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que no te permiten ni tan siquiera postrarte ante la presencia de Dios un día por 10 minutos y decirle a Dios: Señor, yo estoy listo, yo te estoy esperando? Amén. ¿Cuál es nuestro programa personal, amados hermanos, que nos impide estar a la expectativa? Amados hermanos, bienaventurado aquel que cuando el Hijo del Hombre venga lo hallare haciendo así. Aleluya. Y amado hermano, Cristo viene pronto. Esté usted esperándolo o no, esté usted creyéndolo o no, Cristo viene pronto. Y aquí en este último capítulo, Él sella su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cristo no viene a buscar al que cree, sino al que guarda su palabra. Ahora, interesante, amados hermanos, que en este capítulo hay una interrupción de la línea de pensamiento rara. Una interrupción de la línea de pensamiento, amados hermanos, rara. ¿Por qué razón? Porque después que Cristo dice: aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Después dice: yo, Juan, el que oyó estas cosas, después que hube oído y visto, dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. It doesn't make sense. El cambio que surge aquí, la interrupción que bajo la inspiración del Espíritu Santo, amados hermanos, Dios permite en este capítulo. ¿Y qué pasó? La magnitud de la revelación que había visto Juan, escúcheme, amado hermano, y habiendo Dios usado, escúcheme, al ángel como el medio por la cual gran parte de la revelación es dada, Juan, en la euforia de las emociones que embargaban su vida por la magnitud de la revelación, se postra ante el ángel. Y esto es bien importante, amados hermanos. Y uno dirá: pero esto parece contradictorio y no tiene que ver nada con la venida de Cristo. Y sí tiene que ver con la venida de Cristo, y mucho. Y mucho. ¿Por qué razón? Porque Él se postra ante una criatura. Y el ángel le dice: no te puedes postrar ante mí. Mira lo que le dice. Le dice, pero él me miró, me dijo: mira, no lo hagas, no te postres ante mí, porque yo soy, ¿qué? Consiervo tuyo. Yo soy ángel, tú eres un ser humano, pero ambos somos servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y yo también soy una criatura, aunque no de la misma naturaleza que tú, Juan. No te puedes postrar ante una criatura. No te puedes postrar ante una criatura. Él dice: pero no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora, dice el ángel, a Dios. ¿Y por qué tiene que ver esto, amados hermanos, con la segunda venida de Cristo? Miren bien. Hoy en la iglesia hay una gran tendencia. De elevar a aquellas personas a quien Dios usa a un nivel de trascendencia que Dios no le ha dado.
Escúcheme lo que estoy diciendo. Donde hoy, amados hermanos, aquellas personas que por la gracia y misericordia de Dios, Dios ha usado, procuran y buscan ser exaltados y levantados, amén, sobre el resto de las personas. Y aceptan todo trato especial. Necesitan una alfombra roja, necesitan un escudero, alguien que le traiga jugo cuando predica, alguien que le cargue la Biblia, alguien que lo halague, y se presentan hoy como ¿quién? Como padres espirituales de aquellos a quienes ellos, a través de la misericordia y gracia de Cristo, ministran. Amén. Amén. ¿Y qué pasa? ¿Es un problema? Claro que es un problema. ¿Por qué razón? Porque eso desvía la vista de Cristo y la pone en el ser humano. Y cuando el creyente desvía su vista de Jesucristo y la pone en el ser humano, donde ya Cristo no es el centro ni la razón de la bendición que recibe, sino la intervención de un ser humano, amén, eso pone en peligro la vida espiritual del creyente. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios, amados hermanos? Y esto es importante. Y si está aquí es porque es importante. Y no solo sucedió esta vez, sino que en Apocalipsis 19:5 Él vuelve y hace, había hecho ya esto. Esta es la segunda ocasión en que Juan había hecho esto. ¿Por qué? Porque nosotros, escúcheme, please, escúcheme, nosotros nos impresionamos de los milagros, amén, que mucha gente hace en sus cultos. Amén. Quedamos impresionados. Amén. Cuando hay campañas donde hay muchos milagros, ¿usted cree que el 90% de las personas que van por un milagro vienen por Jesucristo? ¿Anybody? No, vienen ¿por qué? Porque este es un milagrero a quien Dios usa. Y yo quiero que Él ore por mí para que Dios me sane. Amén, amén. Eso desvía la atención a Cristo. ¿Puede Dios sanar? Claro que sí. Pero ¿por qué en estos días estamos viendo una ausencia de las manifestaciones de sanidad? ¿Por qué? Porque tan pronto Dios usa a un evangelista, amén, y alguien queda sano en su campaña, quiere fotos. Quiere una foto. Santo, aleluya. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ya Cristo no es honrado, ya Él no es glorificado sobre el hombre, sino que ahora queremos exaltar al hombre. Y esta es la tendencia, amados hermanos, aleluya, que tenía Juan. Y la advertencia que yo le doy a ustedes en el nombre de Cristo es, amado hermano, el que cambia y transforma vidas es Cristo. El que viene otra vez es Jesucristo. Nuestra lealtad primero es a Jesucristo y luego es al hombre. Dígame alguien esta tarde. Y esto es importante, porque a través de esa manipulación de querer ser exaltado y levantado, yo soy el padre espiritual, aquí tienen que escucharme, porque yo soy la voz del profeta, y si el profeta habla, tú vas a ser bendecido, y si Dios me da la revelación, tu vida y tu progreso depende si escuchas al profeta, y eso es pura basura. ¿Por qué razón? Porque, aleluya, la única palabra que transforma y cambia mi vida no es lo que alguien diga porque lo siente, sino por lo que la palabra de Dios, que es inconmovible y es concreta, dice para nuestra vida. Dígame alguien esta noche. Y esto es importante porque, wow, que mucho se exalta el hombre hoy. Por la gracia y misericordia de Jesucristo. Porque pudo haber llamado a otro. Pudo haber llamado a muchos. Por la gracia de Jesucristo, usted está, yo estoy donde estamos. Amén. Pero jamás yo voy a ser su padre espiritual. Jamás yo voy a poder ser la representación de Cristo para ustedes. ¿Por qué razón? Porque tenemos, amados hermanos, a Jesucristo, y usted tiene el mismo acceso a la presencia y gloria de Dios que yo. Yo no soy nada especial. Yo no soy la puerta para que usted venga a Cristo. Dice la Biblia, entremos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿De a quién está hablando? ¿Los ministros y pastores? No, está hablando de todo aquel que ha sido lavado, redimido, transformado por la sangre de Cristo, para alcanzar misericordia para el último socorro. Yo puedo orar por usted.
Pero la oración mía por usted no va a ser más efectiva que si un niño de 6 años orara por usted. ¿Cuántos adoran a Dios? Esto es importante que lo entendamos, amados hermanos, porque Cristo ha sido descentralizado de la iglesia y el hombre ha sido puesto en lugar de Cristo. Y la iglesia que hace eso no está esperando a Jesucristo, porque ya tienen a su hombre. ¿Cuántos adoran a Dios, amado hermano? Hoy existe la gran necesidad, escúcheme, de no evadir, escúcheme, el mensaje de la venida de Cristo. Hay una gran necesidad. ¿Por qué razón? Porque es tiempo de decisión, amados hermanos. Versículo 10, vaya conmigo al versículo 10, dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está, ¿qué, amados hermanos? Cerca. Ahora, quiero que usted entienda la interpretación o el significado, mejor dicho, de la palabra tiempo en este texto. ¿Okay? Tiempo aquí no tiene que ver con hora ni calendario. ¿Ok? No tiene que ver con hora ni calendario, sino con una etapa. Una etapa. ¿Ok? Cuando dice, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, está diciendo que la hora de tomar una decisión concreta es ya. La hora de tomar una decisión concreta es ya. Y esto es sumamente importante, amén, porque escúcheme, en el Antiguo Testamento se sellaban los pergaminos. Se sellaban los pergaminos con un sello que no se podía romper hasta tanto llegase el tiempo de maduración. De maduración. De manera que los negocios se sellaban, incluyéndolos en un documento que se sellaba. Y cuando maduraba el tiempo, entonces abrían el sello, escúcheme, abrían el sello y se manifestaban las cláusulas del arreglo que se hacía en ese contrato. Yo quiero que usted me oiga bien en este momento, me van a dar 10 minutos, 10 minutos. Amén, no me lo den, yo los voy a tomar. Dice amén, amado hermano. Un amén y medio. Pues amén. Mire esto, mire esto. Él dice, no selles las palabras de este libro. En otras palabras, descubre, Juan, la visión que yo te di. Porque dentro de esta visión hay ciertas verdades espirituales y proféticas que Dios quiere que nosotros lo sepamos. ¿Me siguen? Dios quiere que nosotros lo sepamos. Ahora, cuando nos remontamos a un periodo de hace 2800 años atrás, en la época de Daniel el profeta, escúcheme bien, Dios le había dado a Daniel el profeta en el capítulo 12, versículo 4, instrucciones de que él sellara el libro. De manera que a Daniel Dios le dice, sella el libro, y a Juan le dice, no selles el libro, sino que descúbrelo. Y vamos a ver por qué, amados hermanos. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Listen. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y ahora en el versículo 8 dice, Daniel hace una pregunta similar a los de los discípulos. Dice, ¿y cuándo será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y después dice, muchos, mire esto, por favor mírelo, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Después dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá,
pero los entendidos comprenderán. ¿Okay? Esta fue la palabra de Dios a Daniel. Sella el libro. Yo voy a limpiar y van a ser emblanquecidos y purificados, pero los impíos van a proceder impíamente. Ahora, regresando al capítulo 22, vemos un mensaje similar, porque ahora le dice Cristo a Juan: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y mira lo que dice el versículo 11: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esto es un paralelismo con Daniel capítulo 12. Ahora, ¿por qué esto es importante? Escúcheme bien. El injusto, todo aquel que no guarda las palabras de Dios, produce obras de inmundicia. ¿Dicen amén? El injusto produce obras de inmundicia. La justicia del justo produce obras santas. ¿Estamos de acuerdo con esto, amados hermanos? El injusto produce obras de inmundicia, pero el que practica la justicia, amén, produce obras de santidad. Recuerden que las obras de santidad del justo viene como resultado de ¿qué? De lo que Cristo hizo en nosotros. Yo puedo actuar justamente, ¿por qué? Porque yo he sido lavado con la sangre de Jesucristo y he sido redimido con su sangre. Yo soy una nueva criatura, y como resultado de ser una nueva criatura, ahora las obras, aunque de vez en cuando, ¿verdad? Aunque de vez en cuando las obras que yo produzco son el resultado de la fe que ha nacido en mi corazón a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Alguien está conmigo en esto? Por eso la Biblia dice: y a su esposa se le ha concedido de que se vista ¿de qué? De lino fino, puros y resplandecientes. Y después dice Cristo: y estas, amén, este lino son que las obras santas, las obras justas de los justos. Amén. ¿Estamos conmigo, amados hermanos? ¿Estamos conmigo? Entonces, escúcheme bien. Esto, amados hermanos, habla de la decisión que el hombre tiene que tomar, dice amén, de ser injusto o ser justo. Ahora, Dios se encarga de hacerte justo, pero es decisión tuya. Amén. Dicen amén. Y estudiando bien este capítulo no habla de gracia irresistible en ningún lado, sino que habla de que ahora llegó el tiempo de una decisión. Y mire cómo lo pone Cristo, mira cómo lo pone: el que es injusto, dice, sea, ¿verdad que sí? Sea, el que es injusto, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el ser injusto, el no guardar la palabra de Dios, la palabra sea, en el griego habla de la voluntad del hombre. ¿Me siguen, amados hermanos? Habla de la voluntad del hombre. El que es injusto, sea injusto todavía. En otras palabras, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que aunque Dios nos justifica, que nosotros no estamos encargados de nuestra salvación, de nuestra vida cristiana, porque Cristo nos ayuda, tenemos la responsabilidad de permitirle a Cristo, por voluntad nuestra, concederle nuestra vida para que seamos consagrados y llenos de su Santo Espíritu y poder vivir la vida que a Cristo le agrada. Amén. Eso, amados hermanos, es decisión suya. Amén. Si no lo ha hecho hasta hoy y Dios te llama a su presencia, no le digas a Dios: no es culpa mía. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Cuando estés en la presencia de Dios, no vas a poder decir: es que no tuve ganas, es que no hiciste nada. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de nuestra propia vida. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Esto indica que hay en el corazón de los injustos una impureza voluntaria. Amén. Mira lo que dice Santiago 1:21. Mira lo que dice.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechando es un acto de la voluntad. Rechazar el pecado. Escúcheme, joven. Amén. Escúcheme, varón. El rechazar el pecado es un acto de tu voluntad y Cristo no lo va a hacer por ti. Amén. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Eso es algo que tú tienes que decidirte. Y si tú estás esperando a Cristo, usted y yo tenemos una grande decisión que tomar. O servimos a Dios y nos limpiamos con la sangre de Jesucristo y, amén, y nos sometemos a Él. O, amados hermanos, o decidimos seguir viviendo la vida injusta que no agrada a Dios. Amén. Eso es una decisión personal. ¿Cuántos adoran a Amén. Dios en esta tarde? Amén. Dice, abundancia de malicia. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Si la santificación es progresiva, y esto es una advertencia para todos nosotros, si la salvación, si la santidad es progresiva, también la decisión por el pecado es progresiva. Así es. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Escúchame bien, si la santidad es progresiva en la vida nuestra y requiere de la voluntad nuestra cuando nos rendimos a Cristo para que Él nos ayude a crecer en la gracia y el conocimiento, de la misma forma que podemos crecer en la gracia y conocimiento si no decidimos abandonar el pecado y si no resistimos al diablo, también la impiedad y el pecado crecen. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios, amados hermanos? Esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque cuando el hombre quebranta su propia conciencia. Síganme bien, síganme bien. ¿Qué es conciencia? Con lo que está dentro de mí. Conciencia, lo que está dentro de mí. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. El conocimiento que yo tengo respecto a la moral de lo que es bueno o malo está dentro de mí. Y es posible, amados hermanos, quebrantar y sobrepasar el conocimiento que está en usted de lo bueno y lo malo, ignorarlo y persistir en el pecado. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Y por qué esto es importante, amados hermanos? Porque eso también crece. Si tú te habitúas a cometer un acto que a Dios no le agrada, y no le permites al Espíritu de Dios que intercepte tu vida y que cambie y transforme lo más profundo de tu corazón, amado hermano, ese pecado va a crecer. ¿Cuántos adoran a Dios? Si tú no interceptas, escúcheme, las voluntades de tu alma que se revelan con el plan y el propósito de Dios para tu vida, a la larga, tú vas a hacer no lo que Dios quería que tú hicieras, sino vas a seguir tu propio camino y tu propio sendero. ¿Por qué? Porque de la misma forma que la gracia y el conocimiento y la santidad en la vida del creyente es progresivo, cuando el hombre da su vida al pecado, eso también crece y se fortalece y crea dentro del ser del creyente una fortaleza que no se puede derrumbar a no ser que Cristo haga un milagro. Amén. Que el Espíritu Santo cambie y desate y rompa las cadenas de tu alma. Por eso hay creyentes, escúcheme lo que estoy diciendo, en la iglesia oprimidos que no pueden buscar de Dios, que no pueden vivir la vida de santidad que Dios quiere. ¿Por qué razón? Porque hay algunas áreas que le puede entregar al Señor, pero hay áreas del corazón, hay algunas prácticas, algunas actitudes que están siendo alimentadas no por Dios y su palabra, sino por los pensamientos y el corazón engañoso y por las palabras, amados hermanos, que vienen a la mente que no son de Dios. Amén. ¿Cuántos adoran su nombre en esta noche, amados hermanos? Gracias, Jesús. Amén, aleluya.
Y crece eso en el corazón del hombre. Es por eso, escúcheme, es por eso. Y con esto sí terminé. Gracias por los minutos que me dieron. Pero es por eso que ahora dice, el que sea inmundo todavía. El que sea justo todavía. Practique la justicia. El que es injusto sea injusto todavía. Es decisión tuya. Pero sabes esto. No olvides esto. No olvides esto. Que yo vengo pronto. El próximo versículo, inmediatamente de ese versículo está el versículo 12. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y si no has tomado la decisión de vivir la vida que a Dios le agrada y seguir su palabra y guardar su palabra y obedecerle y hacer la voluntad de Dios, Él tiene una buena recompensa para ti también. Si has decidido servirle, entregar tu alma, derramar tu vida, encomendarte a las manos de Dios, servirle para la gloria y honra de tu nombre, Él también tiene un galardón para ti. Aleluya. Pero tú escoges. Tú escoges, porque nadie, dice la Biblia, ¿quién puede justificarse ante Dios? Y el tiempo, amados hermanos, el tiempo de la decisión es este, no es mañana. Yo no sé qué patrón lleva tu vida donde no puedas hacer la voluntad de Dios, no le puedes servir como Él quiere, no puedes obedecerle como Él quiere, pero acuérdate, Él viene pronto. Y no puedes decir, es que no puedo, es que Dios, no, es una decisión tuya, amado hermano. Es una decisión tuya. Ahora, cuando tú te decides por Cristo, Él tiene a un consolador que Él prometió iba a estar con ustedes cuando todos los días hasta el fin del mundo. Pero últimamente, escúcheme, tu estado espiritual no es culpa de nadie. ¿Cuántos adoran a Dios? Tu estado espiritual hoy no es culpa de nadie, es decisión tuya. Amén. Y Dios dice, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Yo vengo pronto. ¿Cuántos saben que Él viene pronto? Pongámonos de pies en esta noche. Pongámonos de pies. Cristo viene pronto. He aquí yo vengo pronto. Lo repite en el 5, lo repite en el 12, lo repite en el 17, lo repite en el 20. Este es el último capítulo. No está dando revelación, solo está dando una advertencia. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿De qué está hablando? De los que se sumergen ¿en qué? En la sangre de Cristo diariamente. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Estás teniendo un pecado de la cual no puedes salir. Lávate en la sangre de Cristo, que es el que puede transformar tu vida. Estás teniendo una batalla con tus actitudes, con tus emociones. No puedes buscar a Dios como Él quiere que tú le busques. Amén. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. ¿Quién es ese árbol de vida? El Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que sustenta nuestra vida y nuestra alma. No podemos seguir viviendo una vida de cristiano mediocre, echándole la culpa a todas las circunstancias, no haciendo lo que Dios quiere que hagamos y decir que estamos esperando a Cristo. Amén. ¿Cuántos están esperando su venida? Amén. Yo le invito, amén, el tiempo se fue, pero yo le invito en esta noche a que usted pase. Yo le invito a que usted pase en esta noche. Yo sé que se fue el tiempo, amados hermanos. Segunda de Corintios 5:10. Y inclusive este capítulo no es para el pecador, es para la iglesia. Este capítulo es para la iglesia de Jesucristo. A quien Cristo le está mandando este mensaje es a la iglesia. El capítulo 22 del libro de Apocalipsis. No es para el pecador, es para nosotros. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba donde aquí en el cuerpo. Dice, sea bueno o sea malo, vamos a comparecer
Y me pregunta para ti entonces, ¿qué explicación tú le vas a dar a Dios cuando Él pregunte por qué no me serviste como yo quería? ¿Qué explicación usted le va a dar a Dios? Aleluya, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué explicación usted le va a dar a Cristo un día cuando Él diga por qué teniendo a yo y habiendo yo dado mi sangre, mi vida entera para que tú fueras libre, por qué siempre viviste opresionado? ¿Por qué no apelaste, no buscaste, no dependiste de la sangre que yo había provisto a través de mi sacrificio? ¿Por qué cuando pudiste hacer lo bueno, no lo hiciste? Esas son las preguntas que un día usted va a tener que contestar, y yo también, amados hermanos. Y Dios quiera, y Dios nos cuide, que la respuesta de Cristo a nosotros sea: no te conozco. Dios quiera que esa no sea la respuesta de Cristo a nuestro no te conozco. Señor, en tu nombre predicamos, cantamos, echamos fuera demonios. Hubieron muchos milagros en mi campaña, y Él nos va a decir un día: nunca os conocí. Esa es la respuesta que queremos de Dios. Para resolver ese punto hay que resolver primero el primero. Dios nos ha dado a Jesucristo para darnos la capacidad, a través del poder de su sacrificio y de su resurrección, nosotros no permitir que el pecado se enseñoree de nuestra vida. Amén, Padre. Pero tomas de la fuente que Él proveyó o la rechazas. Pero delante de Dios no tenemos excusas. Amén, Señor. Delante de Dios, yo soy, mire, amado hermano, yo soy responsable de mis luchas espirituales. Nadie, no es mi esposa, no son mis hijos, no es el maltrato del pasado, no son las circunstancias. Yo soy el responsable de mi propia vida delante de Dios. Pero yo puedo hacer esto. Señor. Toma, Jesús. Amén. Tomad mis yugos sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de mi corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero es una decisión que yo tengo y usted tiene, amado hermano. Yo le voy a pedir que usted levante su mano y diga: Señor, yo quiero tener una respuesta cuando yo esté en tu presencia. Amén, Señor. Yo quiero tener una respuesta. Amén, Padre. Quiero ser el cristiano que tu palabra me permite ser. Quiero ser el siervo que tu palabra quiere que yo sea. Quiero ser el hijo, Señor, que tú deseas que yo sea. Levante su mano y adora a Dios y hable con el Señor en esta tarde. Gloria a Dios.